es jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y sé que están trabajando tanto, están trabajando muchísimo, y está en línea y lo quiero saludar. Enio, gracias por atendernos. Fernando Mancini te saluda, buen día. ¿Cómo va, Fernando? Buen día, gracias a ustedes. No, por favor, el placer. Sé que están trabajando y mucho, contrarreloj, esta pandemia que realmente nos preocupa a todos y realmente la situación que es tan compleja. Digo esto en la provincia de Buenos Aires. Esta semana, Enio, superamos los 6.000 casos. La pregunta que nos hacemos, ¿cómo está hoy sanitariamente la provincia de Buenos Aires? Sí, es verdad, esta semana tuvimos la mayor concentración de casos, o sea, podríamos decir que en ese momento estamos en el peor momento de la pandemia en términos de número de casos. Igualmente estamos viendo el tema de la velocidad de aumento de casos, que es algo también fundamental, me parece que uno de los indicadores que hay que mirar con más atención, y después el tema también de la ocupación de camas en la zona del AMBA, fundamentalmente. Ya estamos con un 60% de ocupación, y también lo que vimos principalmente esta última semana es un aumento de casos también en el interior de la provincia, ¿no? Nosotros creemos que está relacionado un poco con cierto relajamiento también, ¿no? De tanto tiempo de aislamiento, tanto tiempo alerta. En los lugares por ahí que no tuvieron tantos casos, la gente empieza a bajar un poco la guardia, empieza por ahí con reuniones, habilitar por ahí muchos rubros, y bueno, ahí se generan las condiciones más propicias para el contagio. Pero bueno, estamos viendo que cómo seguimos con eso. ¿Cómo disminuir la cantidad y la velocidad de contagio, Enio, ¿no? Que realmente preocupa y mucho. Sí. Mira, lo que todos sabemos es que, bueno, hasta que no haya una vacuna efectiva, parecería que las pruebas de las vacunas que se lanzaron ahí el último mes, que se probaron, parecería tener un buen resultado. Eso es alentador, pero bueno, todavía falta tener más resultados, ver cómo va a ser la producción y distribución de eso. Tampoco hay todavía un tratamiento eficaz. Entonces, bueno, la única manera de frenar el aumento es realmente las medidas de distanciamiento social, de cuidado, las medidas de aislamiento, ¿no? Lo que quedó conocido como las cuarentenas. Entonces, bueno, obviamente si nosotros vemos que esa velocidad sigue en una aceleración importante y las camas de terapia siguen también aumentando la ocupación, y vamos a tener que poner un freno y que la sociedad nos acompañe en eso, porque fundamentalmente el gran problema de esa pandemia no es tanto la gravedad de la enfermedad en sí para la mayoría de las personas. Un 80% de las personas que se contagian, de verdad que pasan una enfermedad respiratoria leve, ¿no? Pero el problema es que es muy contagioso ese virus y tiene una capacidad de enfermar mucha gente a la vez. Entonces ese 20% que necesita atención sanitaria es suficiente para colapsar los sistemas de salud. Fue lo que vimos en Europa, lo que vimos en Estados Unidos. Entonces nosotros nos preparamos mucho en Argentina, bueno, especialmente la provincia de Buenos Aires, puedo hablar con más precisión porque estamos trabajando ahí. Y lo que nos venimos preparando fue para eso, más que nada, ¿no? Para tomar todas las medidas para evitar el colapso del sistema. Y viene funcionando, ¿no? Pero bueno, obviamente cuando la situación se pone más crítica, uno tiene que buscar las medidas que en ese caso son un poco más duras para seguir evitando eso, y al evitar el colapso del sistema, evitamos también un aumento de la mortalidad, de la letalidad, ¿no? Que es la cantidad el porcentaje, de muertes en función de la cantidad de infectados. Y eso en Argentina, la verdad, el valor está muy bajo. En la provincia de Buenos Aires estamos en 1,7, son valores menores que, por ejemplo, el de Corea, que es tomado como un ejemplo, ¿no? Me parece que se está haciendo un gran laburo, hay un gran esfuerzo de la sociedad para seguir manteniendo ese estatus, y bueno, no, por ahora no nos va a quedar otro remedio, ¿no? Ahora, Enio, en la semana se estaba hablando si estos picos de contagio se iban acelerando, que bueno, se espera que en estas
4 próximas semanas se iban a acelerar los picos de contagio, la provincia de Buenos Aires podía tirar para atrás la flexibilización y volver a fase 1. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿tiene plafón la provincia de Buenos Aires para volver para atrás, como se está viviendo hoy? Porque digo, tenemos dos pandemias, la sanitaria y la social, y la económica, ¿no? Claro. Sí, es una crisis, ¿no? Es una crisis económica, social, afectiva, producida por una crisis sanitaria, ¿no? Una crisis, más que nada, más que sanitaria, una crisis producida por un virus, ¿no? Entonces, lo que vemos es que, a ver, todos los países del mundo tienen esa conjunción de crisis, ¿no? Y algunos países lograron evitar el colapso sanitario. Pero bueno, ponerle los países que no entraran en medidas de cuarentena, de aislamiento, no sé, o entraran tardíamente, como Chile, como Brasil, como Estados Unidos, los países de Europa, no evitaran la crisis económica, no evitaran la crisis social, y encima tuvieran, ¿no?, esa crisis del sistema de salud que produjo un montón de muertes, más conmoción social, y en algunos países, cuando empezó a aumentar muchísimo la mortalidad y los sistemas de salud no daban abasto, y la gente se tuvo que guardar en casa y se profundizó aún más la crisis económica, ¿no? Entonces es importante ver que no es una cuestión de elegir entre una crisis y otra. Las crisis están y nosotros lo único que podemos hacer es evitar esa crisis que produciría un colapso del sistema. Ahora, eso es volver a fase 1. Nosotros lo que entendemos es que el tema de las fases fue como una iniciativa de plantear una idea más pedagógica, ¿no?, más didáctica para entender los momentos que estamos, pero en realidad cuando nosotros miramos las medidas, no estamos mirando tanto en fase, estamos buscando reducir la circulación de gente, ¿no? Porque el virus circula con la gente, eso también es una de las pocas cosas que sabemos sobre esa pandemia. Igual sabemos cada vez más, por suerte, pero bueno, entonces lo que buscamos con las medidas no es volver a fase 1, fase 2, sino que buscar cuáles son, digamos, los rubros que generan mayor circulación, el tema del transporte público, buscar controlar, ¿no?, con algunas medidas que disminuya la circulación de gente. O sea, obviamente cuando nosotros hicimos esa cuarentena el 1 de julio, no es que volvimos a fase 1, bajamos la movilidad y por los indicadores que manejamos se bajó en un 13%, ¿no? No fue la misma baja de movilidad que hubo en marzo, pero bueno, fue una baja de movilidad que ayudó bastante, que ayudó a frenar, a aplanar un poco la curva y evitar el colapso del sistema. Ahora volvimos, pero desde un plafón de casos más alto, desde una ocupación de camas ya más alta. Entonces, bueno, cada vez tenemos que ajustar las medidas y ver, bueno, cuánto logramos bajar la movilidad. La cuestión es de esa, fundamentalmente. Enio, ¿son ciertos los rebrotes del virus en otros países? Sí, estamos acompañando esa situación también. Hay distintas situaciones, ¿no? Hay lugares donde hubo un pico, una saturación del sistema, ¿no? La gente se guardó, bajó la transmisibilidad y después la gente empezó a volver y, bueno, habían casos esporádicos, ¿no? Pero alrededor de esos lugares, por ejemplo, estamos viendo el caso de Barcelona, ¿no? En lo que es el centro mismo de Barcelona o la ciudad de Barcelona, hay muy pocos casos, pero alrededor, ¿no?, en los municipios aledaños empezaron a haber rebrotes. Y hay situaciones como la de Israel o la de Tokio, ¿no?, que dentro de la misma ciudad empezaron a haber rebrotes. Entonces nosotros también estamos viendo eso con mucho cuidado porque ponele que ahí en agosto, septiembre empieza a bajar la curva, ¿no? Vemos que ahí cuando el pico fue acá, empieza a bajar la curva. Entonces por ahí se empieza a abrir más, es lo que queremos, es lo que la ciudadanía necesita, y por ahí empieza a haber más intercambio entre, por ejemplo, los municipios del interior de la provincia, otras provincias con la región del Gran Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y eso puede producir rebrotes en otros lugares también, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar alerta, no aprendimos todavía como sociedad a nivel global, no solo acá en Argentina, a lidiar con ese virus, ¿no? Yo insisto que mientras no tengamos
la vacuna lista y preparada para aplicar a las personas o un tratamiento que pueda mejorar la condición clínica de las personas que ingresan al hospital, vamos a estar en esa situación de una nueva normalidad, ¿no? Una normalidad distinta a la que teníamos prepandemia. ¿Cuáles son las próximas medidas, Enio, entonces, que va a adoptar la provincia de Buenos Aires? Mira, nosotros justo ayer estábamos terminando de consolidar los datos de la última semana para tratar de entender un poco más qué viene pasando, cuáles son los factores que están llevando a esa mayor circulación, dónde, ¿no? Entonces estuvimos viendo un poco eso y hoy la idea nuestra es de empezar a hacer nuevas proyecciones en función de esos datos para poder entender, bueno, cuánto estamos de seguir así de la saturación del sistema, ¿no? Esas proyecciones las vamos a trabajar hoy, mañana las vamos a trabajar con el ministro, posiblemente con el gobernador también esa semana, y a partir de ahí se verá la determinación que se tomará, si alguna medida específicamente en transporte público, si alguna medida en alguna zona de la provincia, el diálogo también con la ciudad de Buenos Aires, que también tiene un tema con la ocupación de camas. O sea, entonces es una cosa que, bueno, hay que mirar la provincia, pero hay que mirar también, siempre insistimos con eso, la región del AMBA, que es como una región única, hay como muchísimo intercambio, y ponerle que la ciudad empieza a bajar la cantidad de casos, cosa que no pasó todavía, ¿no? Pero si esa conexión, si el AMBA no lo hizo, ¿no? Y está ahí una curva ascendiente, y hay mucho intercambio entre ¿no? los dos lados de la General Paz, eso puede producir rebrotes también en la ciudad. Por eso es una cuestión de estar mirando en conjunto, ¿no? Y tratar de tomar algunas definiciones macroestructurales también en conjunto. Enio, la ocupación de camas de terapia intensiva, ¿cómo estamos hoy? Sí, hoy estamos en 60,6 en la región del AMBA, del lado de la provincia. Si tomamos la provincia como un todo, la ocupación es más baja, porque en el interior la situación es otra. Estamos en un 54% más o menos en lo que es provincia. Pero bueno, fundamentalmente lo que nos preocupa hoy es la zona del Gran Buenos Aires, donde tenemos ese 60,2. Hay cerca de 47 ingresos a cuidados intensivos por día, pero bueno, con ese nuevo aumento de los casos puede aumentar, porque nosotros lo que estamos viendo es que hay cerca de un 3% de las personas infectadas con COVID, ¿no? Positivo, ingresan a terapia, ¿no? Entonces, bueno, ese 3% con la curva que teníamos hasta la semana pasada, producía eso, más o menos 47 ingresos diarios, ¿no? En su promedio. Ahora, con ese nuevo plafón que tenemos, obviamente ese promedio diario va a aumentar, aunque sigamos manteniendo que 3% sea la población que efectivamente necesite cuidados intensivos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde hay que poner un ojo y estar monitoreando todos los días y sacando conclusiones, creo que fundamentalmente a partir de ese dato, y del otro que es la velocidad de contagios. Digo, lo último, Enio, se espera en estas 4 próximas semanas que vamos a estar más o menos en 120.000 contagios. Digo, ¿cómo se prepara, ¿no es cierto?, el AMBA, que es lo más castigado, para recibir esa cantidad de cifra, ¿no?, que realmente es preocupante. Sí, mira, como dije al comienzo, ¿no? Nosotros nos preparamos para eso, fundamentalmente. La provincia, para darte un ejemplo, en términos de camas de cuidados intensivos, del sector público, ¿no? Porque del sector privado, hago un paréntesis del sector privado, nosotros cuando llegamos a la gestión no teníamos información del sector privado, generamos un sistema de gestión de camas, donde se reporta la dotación, o sea, la cantidad de camas que tiene cada hospital, clínica, ¿no? Cada nosocomio en general, y la ocupación diaria de esas camas, se hace una actualización 3 veces por día, y ahí logramos incorporar el sector privado. El 92% de los nosocomios privados reportan ese sistema, entonces hoy sí sabemos
cuál es la cantidad y cuál es la ocupación del privado, ¿no? Pero bueno, cerrando el paréntesis, la información que teníamos pre-pandemia era, bueno, de cuántas camas teníamos en el sector público de cuidados intensivos. Y teníamos cerca de 900 camas, 920, si no me equivoco, para ser más preciso en el número. Con ese número de camas, el 15 de julio, ahora que, ¿no?, de ese mes, hubiéramos ya saturado el sistema, pero nosotros logramos duplicar esa cantidad de camas, ya estaba en más de 1.800 camas, ¿no? Eso fue lo que nos dio ese respiro. Ahora, llegamos a ese 1.800 camas, hay camas todavía para habilitar, porque sí, incorporando equipos de médicos, de enfermeros para habilitar esas camas, pero no hay mucho más recursos a partir de ahí, porque por más que nosotros traigamos más camas, más respiradores, pongamos en el hospital, después dónde conseguir los enfermeros, dónde conseguir a los terapistas, ¿no? Entonces eso tiene un límite. El límite estaría ahí, cerca de 1.800, 1.900 camas, quizás hasta 2.000 camas en el sector público, ¿no? Sin contar el privado. Cuando se esté por agotar esa dotación de camas, insisto, no queda otra que poner un freno, disminuir la circulación de gente y contar con el apoyo y el acompañamiento de la sociedad realmente para disminuir la circulación. No hay mucho más alternativa. Por eso, bueno, es importante el espacio que nos dan en los programas como para alertar a la gente de que, bueno, si es necesario que nos acompañen en más una medida de restricción como para evitar ese colapso. O sea, se tomarían medidas ya en la próxima semana más fuertes, ¿no es cierto? Si el pico de contagio sube, se eleva, habrá que endurecer la cuarentena. Es esto, ¿no? La lectura que hacemos. Sí, nosotros esperamos que no sea necesario ya la próxima semana, porque sabemos la dificultad de esa medida, la dificultad para la gente, y la verdad que estamos mirando cada vez más finitos los datos. Por eso te decía que ayer estuvimos trabajando en ajustar los datos lo máximo posible para que las proyecciones que hagamos estén muy cerca de la realidad, sin subestimar, ¿no?, pero tampoco sobreestimando, para que cuando veamos, mira, llegamos a 70%, ¿no?, para decirte un ejemplo, de ocupación de camas, si seguimos en ese ritmo, en 2-3 semanas colapsa el sistema, entonces, bueno, tenemos que poner el freno ahí. ¿Por qué? Porque imagínate que una persona se contagia, ¿no? Hasta que aparezcan los síntomas, pasan 5 días en promedio, 5 o 7 días, pongamos 5 días. Entonces la persona empieza a sentir algún síntoma leve, por ahí 2 días más hasta que decide consultar. Cuando consulta, le hisopan, metele 2-3 días más para que tenga resultado. Ahí ya pasaron 10 días más o menos, ¿no? Lo que quiere decir es que empezamos a ver los casos con 10 días de delay, y los casos que entran a terapia son casos que no es que la persona empiece con los síntomas y tiene que ir a una terapia, va evolucionando, ¿no? El organismo va reaccionando de una manera que va agravando el cuadro y entra una terapia. Entonces ahí estamos hablando de 15 días más o menos. Entonces cuando nosotros ponemos el freno, esperamos que haya un arrastre todavía, ¿no?, de 15 días de casos que ya están en su proceso de evolución y que van a entrar en terapia, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, no digo que vamos a poner el freno esa semana, porque eso depende del análisis de los datos que tenemos, ¿no? Pero tampoco podemos esperar que estemos con 90% de ocupación. Que colapse el sistema, claro, que colapse el sistema. Claro, no, exactamente, que esté al borde del colapso. Ennio, yo quiero agradecerte como siempre el contacto con nosotros, poder concientizar a la sociedad en esta situación tan difícil que estamos atravesando. Agradecerte y el saludo a todos los médicos de la provincia de Buenos Aires que están trabajando tanto, como digo siempre, que están allí en la trinchera y están al pie del cañón todos los días. Así que el saludo desde aquí, desde Radio La Red, para todos los profesionales del país. Abrazo enorme. Dale, muchísimas gracias, un abrazo, chao.